a creer en las promesas del Señor Jesús. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, mi Padre lo concederá. Las promesas del Señor Jesús. El rey se levanta de su trono. Su ejército de luz, con sus blancos corceles de crines plateadas, recorre el universo. Galaxias, estrellas y planetas danzan suavemente. Y los vientos del cosmos cantan hosanas y aleluyas a su paso. Mas el rey está triste. Su mirada abarca espacios de tiempos infinitos, y el dolor de miles y millones de generaciones estallan al volcán ardiente de su divino corazón. Dos perlas preciosas se deslizan de sus ojos, y sus benditas manos muestran dos rubíes rojos incrustados en sus palmas. El rey está triste, escuchando el eco, las voces de todos los pueblos del mundo, que hoy como ayer están clamando al rey. Buenas tardes, queridos intercesores, hermanos intercesores. Una hermosa tarde para hablar de intercesión. Una hermosa tarde para volver a encontrarnos y para que vuelva a refrescar en cada uno de nosotros y para que el Espíritu nos vuelva a recordar, en caso de que hayamos olvidado, la misión que Dios nos dio. Somos intercesores. Tú eres un intercesor, yo soy una intercesora. Y seguramente muchas de las personas que nos están escuchando son también intercesores. La intercesión, la oración de intercesión, no es más valiosa que otra misión que nos pueda dar el Señor dentro de la iglesia. Toda misión es importante. Toda misión es importante y todo contribuye a la construcción del reino de Dios. Pero yo creo de que en estos tiempos tan difíciles, tiempos de tanto dolor, tiempo de tanta sangre derramada, es como que la oración de intercesión es imprescindible. Es imprescindible. Es imprescindible, es fundamental, es esencial, como decimos hoy de manera permanente, este nuevo lenguaje que tenemos, ¿no?, respecto de los momentos que estamos viviendo. El intercesor es esencial. Yo diría que es esencial. Dios nos ha llamado a ser esenciales. Estamos en un mundo totalmente convulsionado. Es como que estamos envueltos en una vorágine, en una tormenta de pensamientos, de sentimientos, cosas que verdaderamente nos ahogan. Salimos a la calle y nos encontramos hombres y mujeres con una violencia aflorando a flor de piel, con odios, otros con tristezas. Uno mira ciertos rostros y te das cuenta de que toda esa violencia, que todos esos odios, que todos esos rencores, el retumbe de los tambores, los cacerolazos que existen, tienen que ver con algo que es un fundamento, y que es el dolor, que es la impotencia que siente el ser humano, que sienten todos los pueblos del mundo,
en este momento, o por lo menos los argentinos. Creo que toda Latinoamérica está sintiéndose muchísimo peor de lo que puede sentirse Europa u otros países, donde ya, por la gracia infinita de Dios, es como que están levantándose un poquito de todos los problemas y de las dificultades, y quiera Dios que todo esto pase lo más pronto posible y se termine. De todas maneras, cuando yo decía que salimos a la calle, que caminamos por las calles de nuestra Córdoba, de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, tan hermoso, tan bello, que nos ha regalado el Señor, es tanto el cansancio que nos ahoga, porque muchos de nosotros venimos de trabajar, otros vienen de estudiar, otros vienen de hacer dobles turnos en hospitales, qué sé yo. Y cuando uno llega a nuestros hogares, se da cuenta que realmente es como si tuviéramos una carga pesada sobre nuestras espaldas. Hemos cargado con todas esas cosas que hemos visto, que hemos sentido, que hemos escuchado, con todo ese dolor, con toda esa amargura de un pueblo que se siente frustrado, que no encuentra la salida, que no encuentra la luz porque estamos en medio de la oscuridad. Y entonces nos sentimos tan agobiados que esta carga que tenemos sobre nuestras espaldas nos hace sentir como llenos, pero en realidad estamos vacíos, estamos insatisfechos, estamos incompletos. Y yo les estoy hablando a ustedes, mis hermanos intercesores, que se entendería que por el hecho de ser intercesor y el hecho de estar llamados a una misión tan grande como la que es la de orar por intercesión, no solamente por el hermano, por el que esté enfermo, por el que esté en el hospital, sino por la humanidad entera, que estamos llamados a la batalla, que estamos llamados a hacer ese ejército que el Señor quiso que fuéramos. Pero bueno, también debemos reconocer que el mundo, los pueblos, todos tienen ejércitos. Pero esos ejércitos, cuando los envían a la batalla, los entrenan. Antes tienen un gran entrenamiento. Los entrenan, por ejemplo, a usar las armas. Les enseñan cómo ponerse estratégicamente en el lugar de la batalla para que cuando disparen sus armas den directo al corazón y entonces la persona se caiga y se muera. Y esa sería la victoria que tiene ese soldado en ese momento porque ha hecho lo que su superior le mandó, lo que su entrenador le enseñó, cómo manejar las armas mortíferas, cómo manejarse en una batalla, cómo manejarse en una guerra. Los soldados son adiestrados. Son adiestrados porque cuando nos mandan, por ejemplo, a determinados lugares a batallar, como donde tienen que pasar por una selva, por lugares inhóspitos, donde va un batallón todos juntos con sus armas preparadas, tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en el suelo, en la tierra, en medio de los arbustos, de los yuyos, pueden haber minas que están escondidas, minas que han sido puestas especialmente para matar. Es decir, que si de casualidad un soldado pisa una de esas minas, ¿qué pasa? Vuela por los aires, se revienta
y se muere. Para eso son las minas. Y es lo que se usa en las guerras. Y es lo que hoy también en diferentes pueblos, especialmente los pueblos de Oriente. Los otros días yo miraba un programa de televisión y veía como en los pueblos de Oriente hay lugares donde niños que andan caminando por esas calles ripiosas o de tierra o donde hay pastos, yuyos, son pueblos pobres, pueblos que siguen oprimidos por la pobreza, por la injusticia, por el dolor que le provocan las leyes de los gobiernos. Vemos cómo estos niños, jugando muchas veces, pisan esas minas y se mueren. Otra manera de adiestrar a los soldados se me ocurre, cuando los soldados van a la guerra, que son pensamientos que no me gusta mucho tenerlos, pero que a veces hay que pensarlos, cómo los entrenan para que también ellos defiendan su vida, porque ellos también deben defender su vida, así como defienden su país, su patria, sus pueblos, por las razones que sean, pero ellos están bajo mando de un capitán, de un general, y tienen que hacer lo que les ordenen. Entonces ellos les enseñan también cómo, por ejemplo, tener una batalla o poder lograr una batalla en un río, en un mar. Les enseñan cuáles son los lugares más peligrosos, por ejemplo, de los mares, donde se pueden encontrar, por ejemplo, donde pareciera que está tan calmo y tan tranquilo, y sin embargo hay tremendos tiburones en esa zona, que con solo abrir la boca se puede comer un hombre. Y también vemos cómo están esos peces que son venenosos, como la raya, que de un solo coletazo también puede matar un hombre. Y así como el mundo, como los gobiernos, tienen ejércitos que los mandan a la guerra, antes los entrenan. Nosotros decimos, y a nosotros, que decimos que somos soldados, que vamos a la batalla, que pertenecemos al ejército del Dios Todopoderoso, este Señor nos entrena a nosotros. Claro que nos entrena. Claro que nos entrena. Nos entrena de muchas maneras. Lo que pasa es que nosotros somos hombres que muchas veces no tenemos el suficiente coraje para afrontar lo que la vida o lo que la batalla de la vida nos presenta. Y entonces es cuando perdemos. Y nosotros en esta batalla no tenemos que perder, no podemos ser perdedores. No podemos ser perdedores porque nuestro capitán es nada más y nada menos que el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y nosotros estamos batallando y estamos luchando, no con otro hombre ni con otra persona de carne y hueso como nosotros, que también lo podríamos herir y se podría morir, sino que estamos luchando con el mismo enemigo de Dios. Estamos luchando con el demonio y él sí que nos quiere matar. Y como no puede matarnos físicamente con ningún arma, porque no se da la situación, porque si se diera la situación también lo haría. Entonces, él busca otras maneras de que el intercesor se muera, de que el intercesor sea vencido, que el intercesor caiga del caballo donde va cabalgando y se muera.
y deje de ser intercesor. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, también los entrenó. ¿Y de qué manera los entrenó? Los entrenó primero hablándoles del reino, de un reino que para ellos era desconocido, hablándoles del Padre, dándoles a conocer el Padre y mostrándoles lo que el mismo Dios, que se hace hombre y que es Jesús, en su condición de hombre para los discípulos, podía hacer cosas maravillosas, como dar la vista a los ciegos, hacer que los sordos se escuchen, que los inválidos se levanten y caminen. Y de esta manera el Señor les decía: el que crea en mí, el que me siga, hará las mismas cosas que yo, y aún las hará mucho más grandes todavía. Y sin embargo, entre los discípulos también hubo algunos que, habiéndole visto realizar milagros tan portentosos a Jesús, algunos lo abandonaron, les pareció que era muy difícil el camino con este Jesús y decidieron quedarse a mitad del camino, como el joven rico, por ejemplo, que no quiso dejar sus riquezas para seguir a Jesús, o alguno que lo traicionó, alguno que directamente era como que jugaba a dos puntas, que le fue infiel. Y eso era porque eran hombres, igual que lo somos nosotros, de carne y huesos, con mente, con sentimientos, con corazón, creación maravillosa de Dios, pero contaminada por el mundo. Porque ¿quién hoy en este mundo no está contaminado? Y no hablemos precisamente del virus, de la pandemia. Estamos contaminados por el mal que existe. Estamos contaminados por ese enemigo que se dispersa, que se escabulle, que se esconde, que juega un juego maléfico con cada uno de nosotros, y nosotros no lo vamos a poder vencer con nuestras propias fuerzas, sino con la ayuda, con la bendición y la fortaleza del Señor. Y ahí está. Ese es el entrenamiento que Él nos da. Yo les decía anteriormente que cuando llegábamos a nuestra casa, después de ver todos los tumultos, después de escuchar tanta televisión y escuchar lo que dicen los gobiernos, de las injusticias, las faltas de vacuna, la pandemia, terminamos todos agotados. Terminamos todos también con temor, con miedo. Y entonces es como que ahí llegamos a casa y nos sentimos verdaderamente cansados, sin fuerzas, debilitados. Y hemos estado ocupados durante todos nuestros días, pero hemos estado mucho más preocupados por todo esto, por todo lo que nos pasa. Estamos viviendo una vida donde las máquinas están siendo nuestras compañeras, nuestras compañías permanentes. La televisión, la computadora, los celulares. Ya no tenemos vínculos cercanos como antes, que nos veíamos con tanta frecuencia. Empezamos a dejar de extrañar a nuestros amigos, una serie de cosas que, por supuesto, nos afectan en lo que el hombre necesita de una sociabilidad. El hombre es social por naturaleza y necesita de otros hombres también para poder constituir una sociedad que viva en paz y que viva en armonía.
Pero no puede ser, no se puede concebir que un intercesor, quien ha sido llamado a la gran misión de interceder, se deje vencer, se deje atemorizar y de pronto no pueda ni siquiera tener el ánimo ni la fuerza para orar. No puede orar por sí mismo porque no puede, porque no tiene ganas, porque está cansado, porque está agobiado, porque está estresado por esta vida que estamos llevando, por esta pandemia que ya lleva tanto tiempo, que las vacunas que no vienen, que el temor por nuestros hijos, por nuestra familia. Y entonces no oramos. No oramos ni por nosotros mismos, ni siquiera por aquellos que realmente o que necesitan quizás más que nosotros que oremos. Y entonces, ¿dónde queda nuestra misión? Pero fundamentalmente, ¿dónde queda el entrenamiento que nos dio el Señor? El Señor nos dice primero, ocúpense de las cosas más necesarias del mundo, pero no vivan preocupados por las cosas de este mundo. Es decir, uno debe ocuparse de las cosas que realmente pueden matar nuestra alma, pueden dejarnos sin vida, sin sentimientos, nos pueden mandar directamente al infierno. Por eso nos tenemos que preocupar, por perder nuestra fe. Pero ocuparnos de eso y preocuparnos también. Pero Él nos dice bien clarito, preocúpense más bien por las cosas del reino. Lo demás viene por añadidura. Esa es una manera como el Señor nos entrena a nosotros. El entrenamiento espiritual que tiene el intercesor es el de aprender, el de gustar y el de necesitar, después de haber aprendido, de haber gustado la oración, llega un momento que le es absolutamente necesario y que ya no necesita a veces ni siquiera alimento, porque lo que lo alimenta es la oración. Ya no necesita muchas veces agua, porque recuerda y siente que Jesús nos dijo que es el manantial de agua viva, que Él es el manantial de agua viva, de donde si nosotros bebemos, calmaríamos por siempre nuestra sed. Empezamos a olvidarnos de muchas cosas. Tenemos que volver al entrenamiento, hermanos. Y el entrenamiento en estos tiempos es un fundamento. El entrenamiento en este tiempo significa no dejar de orar, ni un instante, ni un momento. Porque estamos viviendo en un mundo donde los hombres ya no parecen hombres, sino que muchas veces parecen fieras salvajes. Donde las injusticias, donde las leyes de los gobiernos, las mentiras y las cosas que nos pasan nos van acorralando. ¿Por qué nos van acorralando? Porque nos damos cuenta que el mundo empieza a convertirse en una selva, en una verdadera selva donde los leones están hambrientos y quieren de un solo mordiscón comernos. Estamos entre fieras, viviendo entre fieras. Y el Señor Jesús precisamente quiso tener su ejército. El enemigo tiene también su ejército. Ese ejército está diseminado por las diferentes calles de nuestros pueblos. A veces vamos caminando y nos entregan papelitos que quizás nosotros los tomamos, leemos y nos dicen que una tal, qué sé yo, pongámosle un nombre cualquiera, nos está esperando para leernos las manos, para leer las líneas de nuestras manos y leernos y decirnos nuestro futuro. O si no, nos están diciendo
nos están invitando a ciertas sesiones y reuniones esotéricas, donde el rey es el demonio y donde están poniendo como que realmente el demonio puede solucionar todo lo malo que está pasando en este mundo. Sabemos que eso no es verdad porque el mal no va contra el mal, ni el mal no va a desterrar el mal. El que destierra el mal es el bien. Entonces nosotros, hermanos intercesores, hermanas intercesoras, yo te pido, como me lo digo a mí misma cada día, que no me deje confundir, que no me deje avasallar por todo lo que escucho. Si yo lo que escucho me hace daño, me hace mal, me perturba, debo dejar de escuchar tantas noticias. Si yo estoy tan atemorizada, entonces quiere decir de que todavía no soy enteramente, o enteramente Cristo no está en mí, tomando todas las áreas de mi cuerpo, de mi mente, de mi alma, porque el temor en aquel que cree, en aquel que espera, en aquel que confía, no entra el temor. No podemos tener temor. Siempre tenemos que pensar que la victoria es nuestra, porque la victoria, ya Jesús ganó la victoria para nosotros. Ya murió en la cruz, ya se desangró en la cruz por vos, por mí, por mi familia y la tuya, por mis hijos y los tuyos. Entonces, ¿cuál es el temor? Tenemos que aprender a confiar más en el entrenamiento que el Señor nos hace a través de la oración permanente que debemos tener, una oración continua, una oración que no descansa en nuestros labios, en nuestra garganta, en nuestro corazón. También, fundamentalmente, nos envía el Espíritu Santo, que es el Espíritu el que viene en auxilio nuestro, el que nos fortalece, el que no permite que todo lo que está ocurriendo de malo a nuestro alrededor nos toque, nos infecte, nos llegue. Nuestra fe debe ser una fe fuerte y firme. Esto es algo que siempre vamos a hablar en intercesión, porque el intercesor está llamado a eso. El intercesor no puede ser un hombre temeroso. Yo no digo que no pienso que podría llegar a contagiarme con el virus, porque este virus está en este mundo precisamente para dañar a todos, a los que pueda dañarlos, y yo no estoy exenta de esto porque Dios me ama, Dios murió por mí, pero tampoco es que me va a dar todas las bendiciones de este mundo para que nada ni nadie me toque, para que nada me lastime. No, yo debo también aprender a sufrir. Yo debo también aprender a convivir con el sufrimiento, con el dolor, con las lágrimas, porque si el mismo Hijo de Dios vino a mostrarme su dolor, a darme su dolor, a entregarme de manera personal y particular a mí su vida, porque Él entregó la vida por toda la humanidad. Pero cada uno de nosotros debemos pensar que Él vino por mí de manera personal, a entregarme su vida, a sufrir por mí, a dejarse torturar por mí, una tortura que llegó a la muerte, y Él lo permitió, por obediencia al Padre, por amor y misericordia a mi alma pecadora. Ahora yo sé que soy un ser rescatado, que soy una mujer rescatada. Él me rescató, Él me sacó de las garras del enemigo. Si yo pienso, si yo siento, si yo creo así, entonces el temor no me puede a mí arrastrar hacia la desidia, hacia la falta de oración, muy por el contrario. Yo tengo que profundizar mi oración. Yo tengo que tratar por ese Espíritu Santo que hemos recibido todos
pero que fundamentalmente los intercesores han recibido el Espíritu Santo para interceder día y noche, dormidos, despiertos, en descanso o en trabajo, estando acompañados o estando en soledad. Hemos recibido ese espíritu de intercesión, ese espíritu que nos hace orar de manera permanente, y ese es el espíritu que tiene que estar como la zarza ardiente, ardiendo de manera permanente en nuestro interior. No dejemos que esa zarza deje de arder. No dejemos que esa zarza deje de crepitar esas chispas, de largar esas chispas, ese fuego sagrado en nuestros corazones. Estamos llamados a todo eso. Y a veces dejamos que los problemas del mundo nos ataquen de tal forma que nos convertimos, ya no somos más intercesores, dejamos de ser intercesores porque dejamos de orar, ya dejamos hasta de ser fieles porque tanta fidelidad, dejamos los sacramentos, dejamos todo aquello que es sagrado. Ya no somos más aquellos intercesores, aquellos soldados que se convirtieron en custodios de los vasos sagrados del rey, que se convirtieron en custodios de los tesoros sagrados del rey y del reino. Porque estamos llamados a eso, a custodiar lo que es sagrado, a proclamar lo que es sagrado, a transmitir lo que es sagrado, a llevar en nuestro cuerpo, en nuestras palabras, en nuestras acciones, todo lo que es sagrado, no lo que es pecaminoso. Debemos entregar vida y dar vida. Nosotros podemos dar vida. Y no es una cosa terrible la que estoy diciendo. Si una persona está muerta porque ha pecado, si una persona está muerta porque tiene pecados gravísimos, como el aborto, como un femicidio, como el adulterio, los asesinatos, los robos, están marchitos, están muertos. Ante la oración de un buen intercesor, ante el clamor de aquel que tiene ese espíritu que Dios nos ha dado y que es un espíritu de caridad, que es un espíritu de amor inextinguible, que es un espíritu de misericordia. Esa misericordia mueve el corazón del rey y entonces le va a devolver la vida al pecador, convirtiéndolo, haciendo que ese pecador se arrepienta. Entonces quiere decir que nosotros, como hombres y mujeres de fe, como intercesores, podemos hacer las cosas que hace el mismo Jesús. Podemos dar vida. Podemos hacer que un muerto resucite, un muerto por el pecado. Y también, no hablemos de los muertos en serio, los que se mueren en serio, los que mueren en su cuerpo, porque tenemos muchísimos ejemplos en los relatos sagrados, en los relatos de la vida de los santos, que muchos santos a través de la oración y de una oración profunda, porque ellos estaban precisamente limpios, estaban ya liberados de toda la corrupción de este mundo, no estaban contaminados. Y el hecho de no estar contaminados, de estar como ya purificados en este mundo, su oración, la oración que el Espíritu Santo hacía en su interior, era la que podía dar vida a los muertos del cuerpo y del alma. Posiblemente nosotros, si nos convirtiéramos en santos, si pudiéramos llegar a tener la gran gracia de tener una vida purificada, limpia,
Bueno, que para uno debe reconocer también de que somos débiles, que somos seres humanos y que muchas veces nuestros pensamientos vuelan y no vuelan hacia los terrenos, no vuelan hacia el cielo, no vuelan hacia los terrenos o hacia las copas de los árboles para posarse en las copas de los árboles y cantar y trinar como los pájaros. No, muchas veces nuestros pensamientos vuelan, pero vuelan a lugares oscuros. Y eso permite que muchas veces nos metamos en zonas oscuras de las cuales no podemos salir. Así como le pasó a José en el Antiguo Testamento, que sus hermanos lo traicionaron, lo metieron en un pozo del cual él no podía salir por sus propios medios y después fue vendido a unos mercaderes. Después la historia es mucho más hermosa porque termina como un triunfador. Pero, ¿qué hubiera pasado si José, que tenía por hermano a Esaú, a Jacob, no hubiera podido salir de ese pozo nunca y no hubieran pasado esos mercaderes a quienes ellos hubieran podido venderlo, se hubiera muerto en ese pozo? Y eso nos puede llegar a pasar a nosotros, hermanos, si no seguimos el entrenamiento que Dios nos dio. Porque aunque nunca quizás hayamos escuchado una palabra audible de Dios en nuestros oídos, pero seguramente sí hemos escuchado su palabra y su moción en el corazón, llamándonos a la intercesión y mostrándonos el camino perfecto y verdadero que es Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. También podemos caernos en pozos tan oscuros en nuestras vidas, de las cuales no vamos a poder salir porque quizás no vamos a tener quien nos saque de ese lugar. El intercesor no está creado para eso. Ningún hombre, ningún ser humano Dios lo ha creado para eso. Pero el intercesor tiene una misión tan importante. Por eso te pido, hermano intercesor, hermana intercesor, no te dejes vencer por este tiempo de dolor. No te dejes vencer. Deja que el Espíritu Santo trabaje de manera permanente en vos, que no se vaya de tu corazón, que la zarza que arde en tu corazón siga ardiendo de manera permanente, que no se apague el fuego divino del amor de Dios en vos, que no se apague ese deseo, esas ganas, ese apresurarte en correr hacia los brazos de este amado intercesor, de este amado Dios cuando nos llama. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido experiencias maravillosas espirituales y nos quedan grabadas en lo más profundo de nuestro corazón? Entonces, cuando estemos en momentos de peligro, en momentos en que nos sentimos aplastados, abatidos, sin ganas de orar, que es lo más peligroso que nos puede pasar, tratemos de ir hacia esos recuerdos, hacia esos momentos donde el Señor nos llamó, donde donde sentimos la mirada de Dios recorriendo nuestro cuerpo, nuestra alma, a ese momento donde el Señor nos dijo que nos amaba, que éramos su obra perfecta, su perla preciosa, y que Él quería darnos una misión, que tenía preparada, una misión de salvación, una misión de misericordia, una misión para cada uno de nosotros. No te olvides, hermano intercesor. Y bueno, yo creo que ahora tenemos que ir a un pequeño corte seguramente. Y así es, Raúl. Sí, Julie, Raúl, vamos sí. a un corte. Vamos a una pausa, vamos a un corte.
Estamos de vuelta, Raúl. Sí, Yuri, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, a ver, Raúl, yo hoy no presenté a mi operador, pero tenemos un operador de lujo. A ver, Raúl, te queremos ver. Es Raúl Wiki. Hola, Raúl Yuri. Wiki, ¿qué tal? ¿Cómo va el entrenamiento? Bien, ¿Se bien, va bien, sí. entendiendo? Sí, Se va estamos. entendiendo. Bueno, eso está bueno si se va entendiendo, ¿no? Es lo que yo De quiero a decir. poco, de a poco, pero bueno, vamos a entendiendo y aprendiendo un poco más. Y todos nosotros, ¿no? La vida es todo un aprendizaje, porque en realidad la vida no es aprender ya y poner en práctica lo que aprendimos de manera inmediata y de manera perfecta, porque ves que la vida a veces se pone, no te me vayas, el operador no quiere estar, yo lo llamo de vuelta, vení Raúl, no te me vayas. Yo te decía de que la vida a veces es complicada, ¿no? Nos cuestan muchas cosas. Y las cosas de Dios podrían ser muy fáciles, muy fáciles. Pero somos nosotros que somos duros de corazón, que a veces tenemos ese corazón de piedra, que a veces, o tal vez hemos sufrido demasiado en la vida y a veces nos cuesta mucho creer, nos cuesta mucho confiar, nos cuesta mucho ser fieles, nos cuesta mucho ese seguimiento de Dios porque tal vez hemos tenido una vida muy estricta y nos parece que seguir al Señor puede ser algo muy estricto para nosotros y no queremos seguir así. Entonces, qué lástima. Por eso hay tantos hermanos que no conocen a Dios. No conocen a Dios porque no hay quien les proclame a Dios. No hay quien les dé de conocer que tenemos un rey, que es el rey de los cielos y la tierra. Ese rey no es un rey lejano ni desconocido, que lo conocemos porque Él vino a darse a conocer. Y no es lejano porque no está más allá que dentro de nuestro corazón. Si nosotros queremos, no lo tenemos a 1 metro de distancia. Él está en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Pero cuando realmente entramos en ese conocimiento y en ese amor con Él y somos amigos del Rey, Él ya hace su trono en nuestro propio corazón. Y mira vos, Raúl, ¿te gustaría que tu corazón se convierta en el trono de Dios? ¿Vos creés que es posible? Sí. Medio difícil, pero bueno, puede ser. No, yo Sí. te decía y hay que estar entrenado y preparado porque la carrera de la fe, el camino de la fe es como una maratón y que si uno no se entrena, no se prepara, no puede correr una maratón, Claro. una carrera para llegar a esa corona, a ese trono. Y bueno, hay que entrenarse a través de la oración. Y bueno, el entrenamiento es un esfuerzo, sacrificarse, cuidarse. Y bueno, la mismo es la vida de fe. Y también hay que prepararse, entrenarse, orar, cuidarse. Es todo un sacrificio también. Por eso el Señor nos llama a entrenarnos para correr esa carrera, para llegar al premio que es obviamente su trono, la salvación. Miren qué lindo que habla el operador, ¿vieron? Raúl, gracias. Muy bien. Raúl Wiki, operador declamando al rey. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con este temita que es, que decidí tomarlo porque, digo yo, todos estamos llamados a ser santos, no solamente los intercesores, sino todo. La humanidad entera está llamada a santificarse, porque Dios quiere que nos salvemos todos, no que se salven algunos, sino que nos salvemos todos. Entonces, todos estamos llamados a ser santos, o sea que la santidad
es posible. Pero para que haya santidad tenemos que seguir este entrenamiento que Dios hace de cada uno de nosotros y hablando especialmente a los hermanos intercesores. La intercesión es una cuestión de acostumbrarse, de practicarla, de entrenar. Y como decía anteriormente, llega un momento en que nuestra vida se tiene que hacer oración. Que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, que todo lo que emprendamos sea envueltos en esa oración permanente y constante que debe tener el intercesor. El intercesor debe ser un hombre y una mujer que han sido verdaderamente tocados por Dios, tocado en sus corazones, que pueden ser que sus corazones se hayan convertido, que hayan sus vidas, que hayan sido vidas muy difíciles posiblemente, o que hayan sido quizás pecadores muy, muy grandes, pero que Dios quiso tocarlos, quiso poner su dedo en el corazón, en el alma, y muchos de los hermanos intercesores que aman la intercesión, que viven alimentados por la intercesión, generalmente somos personas que hemos sido convertidos por el dedo, por la mano de Dios, por el querer de Dios. Porque muchos de nosotros hemos conocido los pozos, las oscuridades, los abismos profundos, donde reina el enemigo, donde reina el demonio, donde reina el pecado. Y muchos nos hemos contaminado. Pero esa gracia divina, esa gracia gratuita de Dios, ese amor infinito, vino a cada uno de nosotros a rescatarnos y nos hemos dejado rescatar. Hemos tenido esa docilidad para dejarnos rescatar por el amor de Dios. Y hoy tenemos que servirle al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Tenemos que ser sus obreros. Tenemos que ser centinelas de los vasos sagrados del Rey, como digo yo. Tenemos que ser centinelas de los tesoros preciosos del Rey. Y uno dice, ¿cuáles son los tesoros del Rey? ¿Cuáles son los vasos sagrados del Rey? Los tesoros del Rey son nuestros prójimos, son nuestros hermanos, son todos los hombres y las mujeres del mundo, son los tesoros preciosos del Rey. Y nosotros tenemos la misión de cuidar que sigan siendo tesoros, que sigan siendo preciosos, que no se manchen, que no se rompan, que no se confundan, que no se quiebren, que no se pierdan. Por eso somos centinelas de todos los hombres del mundo, porque tenemos que orar por todos, por aquellos que conocemos y por los que no conocemos y no conoceremos quizás nunca. Pero nuestra oración es esa la misión que Dios nos ha dado. Y somos nosotros también los tesoros del Rey. Para Él somos sus tesoros, sus perlas preciosas, su hechura perfecta. Y quiere que sigamos perfeccionándonos. Él reconoce que indudablemente estamos limitados por un montón de cosas porque vivimos en un mundo que nos limita, que limita nuestro camino hacia la santidad, hacia la verdadera libertad, hacia la verdadera pureza. Y somos frágiles. Él ya lo sabe. Y Él nos ama. Y nos está siempre enviando enviando una ayuda, ¿no? Es como que a veces nosotros mismos, cuando caemos, cuando dejamos de hacer la misión del Rey, cuando no tenemos la suficiente confianza en Él, cuando le somos infieles, cuando lo traicionamos,
Le traicionamos tanto que queremos hacer lo que hizo Judas muchas veces y queremos ahorcarnos. Pero es en ese momento preciso en que Él envía, ya cuando la soga la tenemos el cuello, envía otra cuerda más, otra soga más, que es la que va a poner en nuestras manos para que podamos agarrarnos, y entonces la soga que antes nos apretaba, la cuerda que antes nos ahogaba, se desate, se desarme y no nos mate. Nosotros estamos creados para la vida y la vida eterna, no para la muerte eterna. Pero si nosotros empezamos a morir de a poco ya en este mundo, no con esa muerte de decir de morir a nuestros malos sentimientos, sí, debemos morir al pecado, debemos morir a los vicios, debemos quitar absolutamente de nuestra vida todo aquello que es malo. Lo iremos haciendo de a poco con el entrenamiento que Dios nos dio, con la oración perpetua de nuestros labios, de nuestro corazón y de nuestra mente, que ese es el gran entrenamiento que Dios nos dio. Y entonces vamos a ir salvándonos ya desde aquí, desde este mundo. Desde este mundo. No vamos a esperar a morir para ser salvados. Aquí ya estamos salvados. Aquí ya estamos rescatados. Aquí ya somos amados por Él. Yo no puedo dejar pasar este miércoles, porque hace tan poquitito que tuvimos una fecha tan grande para la iglesia, y yo para mí de una manera personal, también para mí, y que es el día en que la iglesia celebra a Santa Catalina de Siena, que celebró a Santa Catalina de Siena. Y yo quiero en un minuto, o lo que pueda antes de terminar y que empecemos con la oración, hablar de esta santa, porque esta es una santa verdaderamente prodigiosa. Fíjense que esta santa fue la número 24 de todos los hijos de la familia Benincasa, una familia italiana. La número 24 era una mujer hermosa, una joven hermosa, con un cabello rubio, hermoso. Y sus papás la querían casar. En ese tiempo los padres casaban a los hijos. Y ella lloraba y suplicaba que no la casaran. Y los padres estaban decididos. Entonces, ¿qué hizo un día? Hizo lo que las mujeres de aquel tiempo no hacían. Y buscó unas tijeras y se cortó todo el pelo. Se rapó, se cortó el pelo y quedó como desfigurada, digamos así, ¿no? Aunque ella era tan bella que su rostro siempre sería puro, angelical y hermoso. Bueno, sus padres, al ver tanta tenacidad en esta hija, decidieron dejarla que siga el camino que parece que Dios la estaba llamando. En aquel entonces, a veces entraban en los conventos o en los monasterios a santificarse las mujeres, los hombres que iban a ser los frailes, los sacerdotes, pero también existía la posibilidad en las familias que tenían mucho dinero, que tenían bastante riqueza, y los Benincasa eran una familia muy próspera, muy rica, que tenía muchísimas habitaciones en su casa, y entonces pusieron y acondicionaron una habitación especialmente para ella, para que guardara, para que pasara su vida, su tiempo y todo lo que ella quisiera dentro de esa habitación. Y ella en esa habitación empieza a santificarse, a purificarse, empieza a orar de una manera constante, de una manera permanente. Su vida se hace oración. Santa Catalina de Siena era oración pura, alma pura llena de oración, corazón puro lleno de oración, vida pura llena de oración. Y con la oración lograba cosas maravillosas. Ella fue una santa en vida,
Fíjense que era una mujer analfabeta, porque ella, bueno, en ese tiempo era muy común que las mujeres no supieran leer, no supieran escribir, pero bueno, había muchas que sí sabían leer y escribir. Ella era analfabeta, y siendo analfabeta, ella tiene escrito un libro que se llama El Diálogo, que si alguno de ustedes, hermanos intercesores, lo puede conseguir o lo puede encontrar, yo creo que se va a seguir, que se sigue editando, no sé. Es un libro que ha sido dictado en éxtasis por el Padre Celestial. Por eso ella es doctora de la Iglesia, porque el Padre Celestial le dicta en éxtasis y en presencia de todos aquellos de la casa y de todos los amigos y los que venían a ver cuando ella tenía estos éxtasis tan profundos y tan grandes que se elevaba a 1 metro de altura, y ella contestaba y hablaba con el Padre. Y es doctora de la Iglesia porque el Padre, a través de estos éxtasis que tenía y de estas conversaciones, le dio varias doctrinas. La doctrina de las lágrimas, la doctrina del puente, la doctrina del camino, tan valiosa, tan poderosa la doctrina que le da, que por eso ella es considerada doctora, nombrada doctora de la Iglesia. Santa Catalina de Siena es doctora de la Iglesia, una mujer hecha oración. Con la oración de esta mujer se convertía todo el mundo. Ella salía muy pocas veces de su casa. Ella tenía un grupo de mujeres que se llamaban caterinatas. Es como hoy, digamos, nosotros tenemos los grupos de oración, pero claro, eso era en su casa y en su habitación. Las caterinatas eran las que iban a visitarla, las que iban a pedirle oración, las que iban a pedirle que orara por ella, a contarle sus problemas, sus dolencias, y todo era solucionado por la oración de la gloriosa Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena fue santa en vida, fue reconocida como santa en vida ya. Recuerdan ustedes cuando murió Juan Pablo II, todo el mundo en el Vaticano el día de su funeral gritaba santo, 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 ¿no? Ese es los santos que son proclamados ya por el pueblo. Santa Catalina de Siena fue proclamada santa en vida también. Era una mujer tan importante, con tanta inteligencia, con tanta santidad y espiritualidad, tenía todos los dones habidos y por haber. Tenía carismas, oraba en lengua, sanaba, tenía la condición de imponer sus manos santas y la gente se sanaba. Tenía el don de consejo, tenía el don de la sabiduría, indudablemente. Era profeta ya en su tiempo. Y era una mujer que cuando salía a la calle, como todo el mundo conocía las cosas que pasaban en esa habitación, en esa casa, en la casa de los Benincasa, así es el apellido, los Benincasa, cuando ella salía por algún motivo, por un trámite que tendría que hacer, por ver un obispo, por ver un sacerdote, por ver a alguien en un hospital o en una celda de prisión, y que los sacerdotes se lo permitían, a ella la seguía el pueblo entero, y la seguían sus caterinatas, que eran las seguidoras de ella, eran como sus amigas, sus compañeras de alguna manera, y que eran testigos de lo que pasaba con ella, de lo que veían con ella. Durante sus éxtasis, por ejemplo, derramaba perfumes de flores, perfumes a incienso, perfumes de rosa. Fue una mujer consultada por papas,
fue consultada por obispos, consultadas por hombres importantísimos de la iglesia de ese tiempo, que iban a su casa, a ese cuarto donde ella se santificaba, a pedir consejos, los mismos papas. Ella tuvo la gran misión, y fíjense que voy a tratar de ser lo más breve posible, ella tuvo la gran misión. En ese tiempo existían dos papas. El papa verdadero estaba en Francia, porque había sido desterrado, traicionado, y por esos motivos que no vamos a hablar ahora, estaba en Francia. Y el papa que era traicionero y el papa que era falso estaba en Roma, ocupando el trono el sillón de Pedro, el trono de Pedro. A través de gestiones como las de Santa Catalina de Siena, por intercesión de Santa Catalina de Siena, ante los diferentes prelados, obispos y todo el Vaticano completo y toda la Grey católica, Dios permite que ella logre que el verdadero Papa que estaba en Francia, que el verdadero Papa que estaba desterrado en Francia, vuelva a Roma a ocupar su lugar. Y que el Papa que estaba en Roma, no sé si lo destierran, yo no recuerdo bien, si lo destierran o directamente lo sacan de sus funciones de Papa y nada más. O sea que era una mujer importantísima en su tiempo. Nosotros decimos que al paso de Pedro se convertían los hombres, la sombra de Pedro convertían a los hombres. Cuando esta mujer salía, una mujer que vivió en el año 1700 y pico, donde las mujeres prácticamente no hablaban, no tenían autoridad, no tenían nada, ella tenía toda la autoridad del mundo. Tenía autoridad en el Vaticano, tenía autoridad en la justicia, tenía autoridad con las personas, y la mayor autoridad que ella tenía era la autoridad de que cuando ella hablaba, cuando ella predicaba y empezaba a hablar, se reunía todo el pueblo, se reunían todas las gentes y todo el mundo se convertía. Fue una gran santa. Yo amo a Santa Catalina de Siena porque yo soy, y lo digo así, y lo digo en el nombre de Santa Catalina de Siena y en el nombre de Dios, mi vida espiritual tiene todo que ver con Santa Catalina de Siena. Mi vida espiritual empieza con Santa Catalina de Siena. Y tengo la gracia de verla un día, una mañana, a los pies de mi cama. Santa Catalina de Siena para mí es la que verdaderamente me llevó a mi conversión, la que me llevó a Dios y la que me lleva y la que me inspiró en un montón de cosas en cuanto a la predicación, en cuanto a la misión. Por eso no podía dejar de hablar de Santa Catalina de Siena, mis queridos hermanos, porque además, gran intercesora. Conozcamos la vida de esta santa, prodigiosa y gloriosa. Nosotros, como la amamos tanto en nuestro grupo, porque yo hablo tanto siempre de Santa Catalina de Siena, la hemos puesto como patrona de nuestro grupo de oración, la Nueva Alianza. Por supuesto que la Nueva Alianza es Jesús, pero ella es la patrona también de nuestro grupo de oración. Como ya no me puedo demorar más, vamos a hacer un momentito de oración, pidiéndole al Señor que no nos deje caer en desidia, ni nos haga desfallecer con el temor, y que vivamos glorificando, que vivamos orando, que vivamos clamando, que seamos intercesores de verdad. Yo te alabo y te bendigo, Dios Padre Todopoderoso, Señor del universo. Yo te alabo y te bendigo, Señor, porque no hay poder más grande que el tuyo. Porque tú viniste, Señor, porque tú te abajaste a la condición humana, porque tú te abajaste para poder rescatarnos, para poder salvarnos,
porque enviaste en el momento preciso, Padre eterno, Padre celestial, a tu Hijo divino para que viniera a rescatarnos, a dar su vida por cada uno de nosotros. Y este Jesús que llevó en la cruz, la llevó por mí, la aportó por mí, porque soy pecadora, Señor. Y esta misión que tengo hoy de ser intercesora, me la dio Jesús, el que derramó sobre mí el Espíritu Santo. El que derrame el Espíritu Santo sobre todos los hombres que quieran recibir el Espíritu de Dios y ser transformados, y ser cambiados, y ser liberados, y sacados de prisión. Porque todos estamos en prisión cuando pecamos. Yo vivía en la cárcel, yo vivía en la prisión del pecado, de la oscuridad, de la negación, de las incertidumbres, de los temores, de las infidelidades, porque no conocía al Rey de Reyes y al Señor de los señores. Mi alma estaba enferma, mi alma se moría, desfallecía, agonizaba, agonicé por muchos años, hasta que el amor infinito de Dios logró alcanzarme, porque yo corría tanto en este mundo que no me dejaba alcanzar por el amor. Pero el amor, la misericordia, fue mucho más ágil que yo y logró alcanzarme. Y en el momento que me alcanzó, me abrazó fuertemente. Me tuvo contra su corazón y me dijo cosas maravillosas y preciosas. Me habló del agua, me habló de la vida, me habló de la misericordia, me llenó de paz, me llenó de luz, me entregó su Espíritu Santo para que more en mí. Me da la misión de ser intercesor. Eso es lo que hace con cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Por eso debemos alabar y bendecir al Rey de los cielos y la tierra, por este amor infinito que nos tiene. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Y tú que viniste a sanar, tú que viniste a liberar, no dejes en prisión a los que están en pecado. Ábrele las prisiones, Señor. Abre las cárceles de tantos corazones que están en prisión, de tantos hombres que están en la prisión del pecado, de la lujuria, de la soberbia, del orgullo, de la vanidad, de las injusticias. Libéranos. Danos la verdadera libertad de los hijos de Dios, porque somos tus hijos, Señor. Libéranos de esta pandemia. Libéranos de este virus, Señor, en el momento que tú decidas, porque tú eres el dueño, porque tú eres el que sabe y conoce todo y sabe cuál es el momento que tiene fijado para que ese virus desaparezca de nuestras vidas, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te pedimos, te imploramos, te clamamos, Señor, de verdad con el corazón por aquellos hermanos que están sufriendo en su cuerpo los dolores terribles de este virus, de esta pandemia. Te pedimos que insufles en sus corazones, que insufles en sus pulmones ese aire fresco, ese aire que da vida, y que devuelvas pulmones sanos a los pulmones que están enfermos en este momento. Que devuelvas corazones sanos, los corazones que están enfermos en este momento. Que quites, que des una orden. Ordena, Señor, que se retire el virus de cada uno de los hermanos que en este momento está sufriendo la enfermedad de este virus, Señor. Libera las cadenas que atan este mundo. Desata por el poder de tu nombre santo y sagrado, Señor, a todos los que están en prisión en el mundo entero, Señor. Te pedimos por todos los pueblos del mundo. Te pedimos por Europa. Te pedimos por Latinoamérica. Te pedimos por todos los pueblos, por Oriente, por todos los pueblos de Occidente, por cada hombre, por cada mujer, por cada familia que en este momento sufre, llora, por todos los hombres que tienen miedo, que se sienten acorralados, que sienten que el virus
está entrando en su hogar, en su casa y que va a exterminar su familia por el poder de tu nombre santo y sagrado, Señor. Mira con amor, derrama tu Espíritu Santo de fortaleza. Llena de sanidad a tu pueblo, perdona a tu pueblo, detén tu brazo, Señor, no descargues tu ira en este momento. Reconocemos que hemos pecado, reconocemos nuestra maldad, reconocemos nuestra infidelidad, pero tú eres el único que nos puede perdonar, porque tú perdonas al pecador, porque tú haces fiesta en el cielo cuando un pecador se convierte. Y todos somos pecadores, Señor. Por eso queremos todos una gran fiesta en el cielo cuando nos llame. Pero también queremos esa sanidad para hoy que te pedimos. Tú eres el único que puede sanar, porque tú dijiste, yo vengo a sanar. Y con la sanidad también viene la salvación. Yo vengo a sanar. Yo soy tu sanidad. Escucha, hermano mío, que estás enfermo. Escucha, hermano mío, tú que estás postrado en ese hospital. Escucha como Jesús te dice, yo te vengo hoy a visitar, porque tú eres mi hijo, porque has salido de mis entrañas, porque yo te amo, porque yo te quiero sano. Te vengo a devolver la salud que perdiste. Hoy la vas a recobrar. Por el poder de esas llagas preciosas, Señor, te pedimos que muchos, que todos puedan recobrar la salud en este día, en este momento, en este instante. Que haya muchos hospitales donde los enfermos se estén levantando, se estén poniendo de pie, estén sintiendo que sus pulmones tienen aire, que su corazón está respirando acompasadamente, que todo está bien, que el virus se fue. Tú eres el único que puede hacer esto. Lo que es imposible para el hombre es posible para vos, Señor. Por eso creemos, por eso esperamos, por eso confiamos en tu amor y en tu misericordia. Y por eso nos postramos ante ti. Y queremos que estas pequeñas y pobres oraciones, por intercesión de todos los santos que están en el paraíso en este momento, por intercesión de todos los mártires que perdieron su vida a causa de tu nombre y de tu amor, Señor, que dieron generosamente su vida. Te pedimos por esas llagas sagradas, por esas manos que fueron taladradas, por esa corona de espinas que circundó tu frente, por esa herida, por esa lanza que atravesó tu corazón, Señor, y que hasta hoy sigue sangrando y derramando sangre, sangre divina, sangre preciosa, sangre redentora, sangre liberadora. Yo te pido, Señor Jesús, todos estamos unidos en una misma oración, tantos servidores, tantos que estamos clamando en este momento, tantos que estamos orando, tantos que nos has llamado a la misión, Señor. Hoy, Señor, permite que haya sanidad, que vuelva a encenderse la luz del amor, la luz de la misericordia, que derrames esa paz en los corazones afligidos. Señor, confiamos plenamente en tu amor. Mucho más quisiera seguir orando, seguir clamando, seguir pidiendo, pero el tiempo se termina. Para mí en este momento de la grabación de este programa. Pero aquellos que estamos orando y que estamos pidiendo por los enfermos, por las familias, por aquellos que ya partieron hacia la eternidad y que hoy es seguro, después de haber pasado por este virus que les quitó la vida, hoy están en la gloria contigo, Señor. Pero pon la mano sobre los corazones de tantas madres. Pon tus manos divinas sobre el corazón de tantos hijos que perdieron a sus padres. Pon la mano sobre cada enfermo. Derrama tu paz sobre los que no la tienen. Derrama la esperanza sobre los que ya las perdieron y creen
que ya no les queda más que esperar la muerte y la muerte definitiva. Derrama, Señor, el gozo y la alegría en todos aquellos que en este momento están experimentando tu divina presencia, porque sé, Señor, que tú no escatimas la misericordia y que tú no dejas escuchar la oración de nadie. Si un hijo ora, tú lo escuchas. Y hoy hemos sido muchos los hijos que hemos estado orando y clamando. Te pedimos por todos nuestros hermanos enfermos de nuestra renovación carismática católica, Señor. Te pedimos por todos los hermanos que están pidiendo intercesión en ECA, intercesión por cada enfermo. Que en este momento, Señor, sienta tu presencia, que en este momento experimente el alivio, que en este momento experimente como ese virus lo deja, lo libera, se va y no vuelve. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que nos escucha. Haranay shumara harabarajata endenanay shirisai. Ekerebesho ababa para la nehedumbara la haralai. Erehatu babai shere. Enserehetu taharaba. Ababa nenei tumara la haishumba harala saranai. Ekei surai sembe peyaraha. Ababa nanahatu tatan harabai hetuba. Aralala la haralai shere sai sarabai. Yarara marala la 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 marara la 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 haraba harala la la marala la harada harala yaran andarne y mi ay sheria para la haralai, e que tenderene jesutahai shiribiri. Mi corazón está contigo, mi corazón está con cada uno de ustedes. Yo estoy con ustedes, no los abandono. Un padre no abandona a sus hijos. Los amo. Bendito sea Dios. Te damos gracias, Señor de los cielos y la tierra, porque sé que has escuchado nuestra oración, porque sé que son muchos los que darán testimonio de haberse sentido sanados en el día de hoy. Y te damos gracias a ti, María Santísima, porque como madre estás siempre presente en este momento del clamor. Estás siempre presente donde está tu hijo. Tú estás siempre cerca de él y cerca de cada uno de nosotros. Gracias. Alabado seas. Bendita seas, María. Gracias por tu santo, Señor. Y a ti, hermano intercesor, y a ti, hermana intercesora, Yuli Zárate te dice que te espero. Te espero con el corazón, te espero con ansias el próximo miércoles a las 20 horas para que vos y yo podamos nuevamente hacer este programa que hemos dado en llamar Clamando al Rey. Las promesas del Señor Jesús, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, mi Padre lo concederá. Anímate, anímate a creer en las promesas del Señor Jesús. El Rey se levanta de su trono. Su ejército de luz, con sus blancos corceles de crines plateadas, recorre el universo. Galaxias, estrellas y planetas danzan suavemente. Y los vientos del cosmos
cantan hosanas y aleluyas a su paso. Mas el rey está triste. Su mirada abarca espacios de tiempos infinitos, y el dolor de miles y millones de generaciones estallan al volcán ardiente de su divino corazón. Dos perlas preciosas se deslizan de sus ojos, y sus benditas manos muestran dos rubíes rojos incrustados en sus palmas. El rey está triste, escuchando el eco, las voces de todos los pueblos del mundo, que hoy como ayer están clamando al rey.